Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, tenemos ya una gran oferta teatral y están por estrenarse algunas obras que no se pueden dejar de ver porque créanme van a dar mucho de qué hablar, así que nos quisimos adelantar un poquito aquí en Ángulos respecto a lo que va a ser el estreno este fin de semana en el Teatro Experimental de Jalisco de la nueva temporada de Cultura UDG y en el marco del foro de violencia, de arte y violencia se va a estrenar otra obra de la que también les vamos a comentar el día de hoy, cuyo director nos acompaña aquí en Ángulos. Beto Ruiz, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues contento de venir a invitarlos a nuestro arranque de Necrópolis. Muchísimas gracias, Beto. Y está con nosotros Manuel Aurose, encargado de comunicación de Artes Escénicas y Literaturas de Cultura de G. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. A ver, empezamos contigo, Beto, porque esta obra, Necrópolis, se va a montar por primera ocasión la semana que entra en el marco de una actividad, de otra actividad que son mesas de diálogo y algunas otras actividades artísticas que tienen que ver con arte y violencia. A ver, cuéntanos un poquito acerca de eso. Bien, Necrópolis por varios lados es una premier. Por un lado, por la parte del dramaturgo. Este texto fue leído por primera vez en la recién edición ocurrida en junio en Larva de Dramaturgia Contemporánea. Esta es una edición que contempla a dramaturgos internacionales y en esta ocasión vino de Brasil Roberto Alvim y nos hace la primera presentación, al menos en lectura de su dramaturgia. Es un dramaturgo no conocido aún en México, al menos no ha sido publicado. Esta será quizás su primera obra que aparezca al final de año, al inicio del siguiente. Entonces es la introducción de él como dramaturgo, pero solamente fue una lectura. Ahora, como resultado de este encuentro con el dramaturgo, nosotros el equipo de creativos, surge la idea pues, de darle un formato ya de escénico completo, puesto que la lectura resultó bastante efectiva. Entonces, por los contenidos de la obra, tiene el perfil suficiente para estar dentro del foro, porque la anécdota breve de la obra tiene que ver con el asunto de un grupo de personas que se dedican a desenterrar cadáveres para hacer una manifestación en contra del sistema vigente en Brasil. Entonces, es una postura desde la cual, sin ser precisamente agresivos, sí ser radical para hacer manifiesto que hay un descontento en este moderno Brasil que en apariencia va progresando sin que nadie lo detenga, pero que subterráneamente tiene bastantes partes aún pendientes en el sistema educativo, de salud y demás, de seguridad, que no están funcionando bien. Entonces es una mezcla, por un lado, de lo social, por un lado, también de una poética quizás muy personalizada del Brasil que hoy está viviendo esta bonanza, pero que es muy compatible con el México contemporáneo, ¿verdad? Que es lo que decían quienes la vieron en la pasada lectura, que por algunos momentos, si no se daban cuenta de que el dramaturgo era brasileño, podían estar pensando que se trataba del México actual. Así es. Incluso debo confesar que cuando decidimos que íbamos a hacerlo una puesta en escena completa, pensamos que deberíamos de trasladar una serie de datos para que se volviera como más cercana, pero nos dimos cuenta que no era necesario obviar. Si bien es cierto que toda la realidad latinoamericana no es idéntica, en muchos aspectos es paralela. Es decir, la dictadura que tuvo Brasil no es el tipo de dictadura que hemos tenido nosotros, que es una dictadura muy disfrazada durante 70 años de priismo, pero que de alguna manera, donde sí es igual, es en el modo en donde el sector gubernamental no ha sabido ser congruente consigo mismo y con la totalidad del país. Entonces dijimos, nada, se entiende perfectamente y además es una manera de hacer un puente con el pueblo brasileño, ¿no? En este momento lo que ocurre en Brasil es que están a punto de ser sede de un mundial, de unas olimpiadas y de cuánta cosa más, que por un lado es como la máscara de la nación exitosa, que también es una idea que de repente se quiere construir aquí, ¿no? Entonces dijimos, nada, creo que en vez de querernos deslindar es hacer obvio que tenemos realidades comunes. Claro, y de hecho platicaba el otro día con un experto en cuestiones de energía y a propósito de la reforma energética, pero hablaba acerca de este tipo de cosas sociales que luego se muestran en el mundo, ¿no? Y efectivamente encontraba la similitud de que Brasil como México son países con una gran riqueza natural que sin embargo esa riqueza no se ve reflejada en los bolsillos de los ciudadanos y que el grueso de la población que no vive en metrópolis no alcanza a sentir esa
bonanza con la que se vende a los países, en el caso de Brasil, por ejemplo, con esto de la privatización de cierto sector de la energía, etcétera, etcétera, y de cierto avance de su industria, y en el caso de México, de estar en las listas de los primeros países, de las primeras economías en el mundo, ¿no? Sí, incluso aún dentro de las mismas urbes es bastante inequitativo lo que ocurre, ¿no? Hay grandes cotos que parecen de primer mundo, mal llamado primer mundo, donde todo parece perfecto, brilla, donde el concepto de centro comercial parece ser que es esa burbuja donde el habitante respira y vive tranquilo, donde hay cámaras de seguridad. Sin embargo, hay una cantidad de población en las periferias que no conocen qué es una cámara de seguridad, que no conocen lo que es los servicios más básicos de agua potable, de la higiene más básica que pueden constituir a una urbe. O sea que ni siquiera es una congruencia al interior de todas las metrópolis mexicanas. Y eso es lo que lo vuelve más complejo, ¿no? Son realidades simultáneas, pegadas, embarradas o, si tú quieres, interseccionadas, que hacen que, al menos desde el lado de los que hacemos la obra, pues sentimos la necesidad como de seguir haciendo un arte, pero un arte que tenga unos pies bien plantados de donde estamos. Nos hemos cuestionado mucho el valor de la ficción, que alcance a tocar y golpear para que tenga significado nuestro hacer como artistas. Y creemos que con la dramaturgia de Roberto Alvin logramos dar ese paso. Claro, viene luego nuestra propuesta, que ya la verán, que le suma, por un lado, algún nivel de riesgo y otro nivel de divertimento para ironizar sobre lo que pasa en la realidad contemporánea, que también es un mundo súper convertido en espectáculo. ¿Sí? Ahora, espectáculo y el arte, como el teatro, como una herramienta de sembrar conciencia, de jalar de la solapa a la gente, de enfrentarla a su realidad, de volverse un espejo. ¿De qué dirías cuál es el papel de esta obra? De cuestionar en primera, poniendo enfrente una serie de situaciones que son obvias, pero que están vistos desde los ojos teatrales, que es una lectura, por un lado creativa, pero mezclada con algunas crudezas, pero fundamentalmente es querer que quede un cuestionamiento, una pregunta, una duda. Es decir, no solo es la bofetada, es también qué te toca hacer. Es decir, se habla bastante, se piensa bastante. El punto es que no se hace lo suficiente. ¿Sí? Nos podemos sentar en un café y disertar en contra de todas las reformas, 3 horas, y habremos catarseado sobre nuestra postura política, pero no significa necesariamente acción. Y creo que el primer lugar de donde puede empezar la acción es en cuanto se queda sembrada la duda. Si la duda queda ahí, entonces podemos esperar que ocurra algo más. Entonces, empezamos por eso. Compartimos las dudas que el mismo grupo tiene, ¿no? La verdad es que analizar el texto, reflexionar sobre él, a los primeros a los que incomodó fueron a los actores y a mí como director. O sea, la verdad es que, lejos de ser un texto complaciente para nosotros, nos ha dado unas bofetadas que no sabes, ¿eh? Y yo te puedo decir que mis ojos están modificándose a partir de esta dramaturgia a como estoy ahora. ¿Y cómo te llega este texto? ¿Cómo, en qué sentido? A ti como director, para interesarte claro. en montarlo. Fundamentalmente tiene que ver con cuánta cantidad de diversión, de oropel tengo que yo presentar mi teatro para ser atractivo, pero cuánta cantidad tengo que quitar para no esconder el discurso que verdaderamente me interesa. Es decir, que haya un equilibrio entre lo que es una diversión, pero también un evento colectivo como una comuna que se sienta a meditar, actores y público, en torno a algo de un modo que es lo único que puede hacer el teatro, que es a través de la representación. Es decir, quitando una cantidad de excesos representacionales que lo que podrían hacer es distraer la atención y convertirlo en solamente placer y gusto, pero tampoco puedo erradicarlo porque el fenómeno del teatro sigue siendo un encuentro donde debe de ver algunos niveles como de complacencia. Entonces, las cuotas de estas dos son las que se han modificado en la manera en que me he aproximado al espectáculo. Muy bien, pues vamos a una pausa y seguimos platicando con Beto Ruiz y con Manuel Aurose acerca de las propuestas de teatro que vienen a Guadalajara. Decíamos, esta se va a presentar el 3 de octubre en una función en el marco del Foro Nacional de Violencia y Arte, pero después viene temporada. Le preguntaremos un poco sobre esos datos a Beto y también hablaremos de una obra que queremos a ustedes pedirles que apoyen financiando. Ya les contaremos.